El título es Dios no tolera el desvío. Miren el título, Dios no tolera el desvío. Salmo 119, versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Como que está bien fuerte. Los malditos que se desvían de tus mandamientos. Pues vamos a ver de qué se trata, porque sí, parece hasta agresivo. ¿Les parece agresivo o no? ¿Verdad? Si lo quisiera leer en la traducción del lenguaje actual, permítame, de repente nos da un poquito más de claridad. Dice: qué lástima que me dan los que no cumplen tus mandamientos. Tú reprendes a esos orgullosos. Creo que está un poco más claro. Qué lástima que me dan los que no cumplen tus mandamientos. Tú reprendes a esos orgullosos. Lo estoy leyendo en la otra versión del lenguaje actual. Sabemos, amados hermanos, que no todo el mundo ama a la palabra de Dios. En varias oportunidades les he dado ejemplos en que si a alguien le dicen, vamos a escuchar la palabra de Dios, y otro le dice, no, pues sabes que vamos a una fiesta. Es que es la fiesta de la comadre. Con toda seguridad van a preferir a la fiesta de la comadre y del compadre antes que llegar a escuchar la palabra de Dios. Mientras que el autor de este salmo lo dice en el versículo 20, que él tenía una tremenda necesidad de la palabra, y justamente lo vimos la semana pasada, pasión por la palabra de Dios. Había otras personas que se rebelaban abiertamente, no ni siquiera escondidas, abiertamente contra la palabra de Dios, que no les interesaba, que les interesaba un cacahuate, como dice. Hermanos, estos tiempos no son diferentes, son muy similares. Son pocos los que le agrada la palabra de Dios, los que se deleitan en la palabra de Dios. Ahora hay lugares, hay iglesias en las que se canta 20 minutos, media hora y 15 minutos de predicación porque a la gente se aburre. ¿Qué van a darle en 15 minutos? Ni siquiera la introducción a veces. Y lo hacen solamente para agradar a la gente, cuando sabemos perfectamente que nosotros somos cambiados, transformados por la palabra de Dios. Cuando sabemos que la palabra de Dios es la que puede hacer un efecto en nuestras vidas, y que Dios nos habla y somos confrontados, somos reprendidos, somos exhortados, somos aconsejados, también consolados cuando es necesario. Tenemos dirección por la palabra de Dios. Dígame en 15 minutos, y a veces lo dedican para pura psicología. Otras veces lo dedican para contar chistes. Otras veces lo dedican para hablar de todo su currículum, de todo lo que son. No, hermanos, el salmista describe a aquellas personas que no les importa la palabra de Dios como soberbios. Y esta palabra soberbios viene del hebreo sed, que significa arrogante. Se emplea para referirse a personas que son orgullosas, vanagloriosas, e incluso que se atreven a levantarse contra Dios mismo. ¿Cómo que contra Dios? Sí, porque se rebelan en contra de la obediencia a esa palabra, y eso es levantarse en contra de Él. Déjenme decirles que lo que hace la gente hoy en día no es nuevo. ¿Saben quién es el que originó todo esto? Satanás. Ustedes recuerdan que un buen día Él dijo, me levantaré y pondré mi trono ahí a la altura del trono de Dios. Quería ser igual a Dios. En este mundo puede haber escasez de todo, menos de soberbios. Lo va a encontrar por todos lados, y de todos los colores, de todos los tamaños, siempre van a haber. Y por supuesto sabemos quién es su rey, sabemos quién los manda. Fíjense allí en Job capítulo 41 versículo 34, dice, es hablando de Leviatán como figura del diablo mismo. Dios le dice a Job, es rey sobre todos los soberbios. ¿Se da cuenta entonces? Cuando alguien se porta soberbio, su rey no es Jesucristo, su rey es el mismo Satanás.
O sea que hay que tener bastante cuidado cuando a alguien no le interesa saber las cosas de Dios, cuando alguien no quiere escuchar la palabra, no quiere atender la palabra, cuando se revela y dice, no importa hoy día faltar a la iglesia, se está rebelando en contra de Dios. Está la soberbia ahí. Y ya sabemos de dónde proviene. Sabemos que el diablo en su orgullo se decidió rebelar en contra de Dios. Eso lo vemos en Isaías y en Ezequiel. Pero esa rebelión le costó caro. Y no solamente le costó caro, sino que tuvo consecuencias nefastas sobre toda la creación de Dios. Y hasta el día de hoy aún continúa. De hecho, Jesús también, cuando estuvo con su ministerio aquí en la tierra, habló haciendo referencia al orgullo de Satanás. Recuerden ustedes en aquella oportunidad que Jesús estaba confrontando a los fariseos, y está en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 44, que dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál era? La arrogancia, el quererse superiores a los demás. ¿Recuerdan ustedes? Y ellos imponían a los demás cuando ponían cargas que ellos mismos, los fariseos, no podían sobrellevar. La soberbia, hermanos, es la rienda, si se quiere, que el diablo utiliza para guiar a todos sus súbditos, a todos los soberbios y soberbitos también que están por ahí. Los guía y los mueve para donde quiera. Son como las crías del caballo que lo agarran y con eso lo dirigen a donde quieren llevarlo. Eso es lo que utiliza Satanás. Eso es lo que hace, pero muchos no se están dando cuenta que se están convirtiendo en títeres del enemigo. Y después dice, ¿y por qué a mí? Bueno, ahí están las consecuencias. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo podemos tratar con ellos? El salmista había aprendido el enfoque correcto porque él se apoyó en la palabra de Dios. Por eso dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. El salmista está confiando en que Dios reprendería a los soberbios. No confió en sus fuerzas. Y quiero que sepan, hermanos, que esto no es solamente teoría. Esta es una gran verdad. Por ejemplo, vayamos al caso de David. La mayoría de nosotros recordamos que David, en un momento bastante difícil, bastante angustioso, porque su hijo Absalón se había levantado para usurpar el trono de su padre David. Que un hijo se levante en contra de su padre para ocupar el lugar de él. ¿Cómo se debe haber sentido David? Y cuando estaba pasando la amargura de su corazón, para hacerlo más difícil, para que su tristeza incrementara más, dice que fue atacado por un hombre amargado y soberbio. Su nombre, Simei. Cuando David estaba huyendo de Jerusalén, dice que Simei, que era pariente de Saúl, lo maldijo y comenzó a arrojarle piedras como un perro. Ese fue, imagínense, iba con el corazón adolorido por lo que estaba pasando, lo que había hecho su hijo Absalón. Iba triste, iba acongojado, con el corazón desgarrado a pedazos. Y para remate viene alguien y comienza a apedrearlo, a insultarlo, a maldecirlo. Y Abisai, que era siervo de David, le ruega a David y dice: permíteme matar a Simei para que no haga esto. Abisai lo que quería hacer eran guerreros, ustedes recuerdan. Le agarraban con la espada y uno solo lo hubiera matado. Sin embargo, quiero que observemos lo siguiente, porque esta es la lección que tenemos que aprender nosotros como verdaderos creyentes. David maneja esta situación, vamos a decir, muy complicada. Y quiero, si quieren, lo que están anotando, 2 Samuel capítulo 16. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Estos son los ejemplos de los cuales tenemos que aprender nosotros, hermanos. Dice, y dijo David, 2 Samuel 16, 11 y 12. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová, miren esto, quizá mirará Jehová mi aflicción, ¿cómo se encontraba? Y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy.
David no tuvo que cobrarse la revancha de lo que estaba pasando. No tuvo que, no, yo tengo la última palabra. Solamente mis chicharrones truenan, como dicen acá en México. ¿Ah? No, pues, no, ¿cómo voy a dejar que me humille? Sin embargo, esta expresión que acabamos de leer demuestra la humildad de él, de tal manera que pone este asunto en las manos extraordinarias y poderosas de Dios. No toma venganza. A veces hay algunos que se dicen hermanos y tienen el vecino que le está haciendo la vida de cuadritos. Mire, es que si usted supiera, me dice, no, pero usted tiene que poner las cosas en las manos de Dios. Es que ya no aguanto. Pues soporte y paciencia. Póngalo en las manos de Dios. Pero no, si usted lo conociera. No, pues no lo conozco, pero Dios lo conoce. Es lo mejor. Es lo mejor. Pero muchas veces la gente no quiere poner las cosas en las manos de Dios. Porque se olvidan que Dios tiene control sobre todas las cosas y es mucho más poderoso que nosotros, es mucho más justo que nosotros. David puso este asunto tremendo en las manos extraordinarias de Dios. Él se apoya en la palabra en lugar de apoyarse en su carne, en lugar de apoyarse en sus fuerzas. Y esa tiene que ser la lección para nosotros. Cuando tenemos a alguien, un soberbio, un arrogante y orgulloso, de los que nunca faltan, se lo acabo de decir hace un rato, que podrá faltar cualquier cosa, menos los soberbios. Porque entonces eso significa que nos vamos a encontrar siempre con ese tipo de gente. ¿O no? ¿Alguien se encontró con ese tipo de gente? ¿No? Yo me encontraba, sí. Y espera que uno responda. Porque te digan, ay, eso que eres cristiano. Por eso que muchas veces cuando responde la gente y vienen a la congregación, lo que hacen es denigrar el nombre de Cristo, no poner en alto. Es mucho mejor poner las cosas en las manos de Dios, de tal manera que Él se encargue. ¿Quién sabe si a través de ese testimonio Él puede llegar a los pies del Señor? No, es que dice la Biblia hay que ser mansos, no mensos, dicen otros. Eso ya no es bíblico. Dígame, demuéstrame la Biblia. Pero es pensamiento humano. Hermanos, jamás nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que dejarnos llevar por los eslogans de la farándula cristiana. Porque la cristiana llega. No, nosotros tenemos que dejarnos guiar únicamente por la palabra de Dios, que es nuestra máxima autoridad de fe y de conducta. Salmo 119, 21 revela que el salmista había comprendido que los soberbios se encontraban bajo maldición por su pecado. David comprendió su problema. Ahora, podríamos nosotros preguntarnos, hermanos, ¿qué provecho puede rendir el que nosotros nos molestemos porque alguien te maldijo, un soberbio te hirió, por alguien que se encuentra bajo la maldición de Dios? ¿Acaso no es mejor ahí que se quede? ¿Para qué te vas a querer enfrentar? Dime. Los soberbios están bajo la maldición de Dios. Ya lo vamos a seguir viendo. Entonces, ¿para qué enfrentarse? Tú eres un hijo de Dios, no tienes que meterte. Tú eres harina de otro costal, dice. ¿Entienden ese dicho? No eres otro costal de harina. Son cosas diferentes. Hermanos, la palabra siempre tiene que guiar nuestras vidas. Déjenme decirles que Dios llegó a tratar con Simei a su debido tiempo, pero ese es el problema, que a veces queremos que las cosas se hagan en el momento que deseamos. David incluso, fíjense, él hizo voto al Señor que él mismo no mataría a ese hombre y delegó el asunto a su hijo Salomón, que fue el que tomó la posta en el reinado, ya lo saben ustedes. Cuando David murió, Simei seguramente pensó, voy a estar a salvo. Ya murió David, al que yo le había apedreado. Ahora, ¿quién va a poder hacerme nada?
Y yo me imagino que dijo, no, ya estoy libre por fin, ya. Pero apenas el cuerpo de David había sepultado, cuando Salomón, su hijo, da una ley, una prohibición, le prohibió a Simei salir de los límites de la ciudad de Jerusalén. Pero ¿saben que en menos de 3 años? Porque unos siervos de Simei se habían escapado a otra ciudad, él salió a buscarlos para traerlos de regreso. En menos de 3 años, hermanos, violó esa prohibición. ¿Y sabe qué pasó? Salomón obró injusticia. Yo te había prohibido. Le habías hecho tanto daño a mi padre. Y a pesar de esto, es misericordia. Te dejé con vida, pero 3 años, o sea, para que no salieras de acá de los límites. Pero tú saliste. Porque se lo dijeron a Salomón. Salió a escondidas. Porque es lo que hace esta gente. Hacen las cosas a escondidas. Hermanos, el loco de Jehová está sobre toda la tierra. Por lo tanto, no podemos escondernos. Por lo tanto, tenemos que aprender a confiar en el Dios Todopoderoso. Yo podría narrarles aquí algunas cosas que pasó también en mi vida. Y solamente decidí poner las cosas en las manos de Dios. Y Dios es justo. Dios es bien. Jamás Dios se equivoca al emitir su juicio. Tenemos que apoyarnos, hermanos, en la palabra de Dios. ¿Qué provecho puede tener buscar venganza o querer decir, no, es que yo soy Sánchez y los Sánchez al que le hacen se lo pagan? ¿Ah? ¿De qué sirve? ¿Ah? El apóstol Pablo nos trae esta enseñanza dentro del contexto del Nuevo Testamento, porque algunos dirán, no, pero eso fue en el Antiguo Testamento. No, vamos a ver. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré, yo me haré cargo de tu circunstancia. No, pastor, si usted conociera a mi jefe, yo digo, si tú conocieras a mi Dios, no hay problema. Mucha gente se deja agitar por el jefe. Imagínense, ¿por qué? Vamos a traducir para lo más que acaba de llegar a agitar es, se deja entristecer por el jefe, cuando podemos nosotros recurrir a un Dios todopoderoso. Pero a veces parece que nos olvidamos. Se dejan agitar por las circunstancias. Hermanos, no hay nada que nuestro Dios no pueda resolver. Todas sus maravillas que hemos visto, que nos ha demostrado, ¿sabe qué? Todo lo grandioso y lo majestuoso que a veces cantamos de Dios son socavados cuando nosotros intentamos vengarnos de aquellos soberbios que nos están atacando. La majestad de nuestro Dios queda mermada porque tal vez ellos van a pensar, ay, no, que su Dios es todopoderoso, ¿y por qué no viene y me hace algo? Cuando usted quiere vengarse. Hay muchos que hacen y tratan de hacer daño a veces a los hijos de Dios. A veces a los creyentes, algunos no le caen bien y te quieren tratar de una u otra manera. Cuando los muchachos en la escuela te quieren hacer bullying, no te preocupes, ponlo en las manos de Dios para que veas y comprueba el poder de Dios. Porque una cosa es decir, yo tengo un Dios extraordinario y grande, y cantar y alabar y adorar, pero otra cosa es verdaderamente confiar en Dios y poner las circunstancias en las manos de Dios, y vas a ver lo que Dios es capaz de hacer. Te va a sorprender. Te va a sorprender. Jamás he deseado mal a aquellos que me han hecho mal. Lo único que he hecho es poner las cosas en las manos de Dios, pero porque Él toma siempre justicia. Hermanos, si usted quiere sacar el máximo provecho a la vida, aprenda a apoyarse en la palabra de Dios.
Deje de apoyarse en sus propios pensamientos, en sus propias opiniones, en su propio criterio personal. Porque siempre va a seguir vacío. Siempre no va a poder vivir y sacar el máximo provecho a su corta estadía aquí en la tierra. No voy a decir que va a vivir eternamente. Es corto. Aunque viva 100 años, es corto. Comparado con la eternidad. ¿Saben qué? Pero cuando uno aprende a confiar en Dios, es tan agradable poder decir, yo confío en Dios porque Él es quien me defiende, porque Él es el que va a tomar justicia, Él va a atacar a mi favor. Sin embargo, muchas veces, cuando decidimos poner las cosas en las manos de Dios, nos sentimos como incompletos, como que, ay, lo tengo acá. A veces pareciera que queremos encargar las cosas en las manos de Dios, pero luego que quiere salir el viejo hombre. ¿Y saben por qué quiere salir el viejo hombre? Porque no lo ha matado, mátalo. Que se muera de hambre. No lo alimente más. No lo alimente. Estamos hablando espiritualmente. No va a decir, es que el pastor dice que no lo alimenta, así que no va a comer. Se van a poner a dieta. ¿No saben? A dieta, dieta mal. Y si estuviera en Perú diría dieta cutacu. Tiene que dejar que muera ese hombre viejo. Que cuando le salgan las ganas de querer vengarse, diga, no, cálmate. Quédate ahí en tu sitio. Mejor dejo estas cosas en las manos del que puede vengarse mejor que yo. Ahora, no lo haga con intención de que Dios destruya. No. Que Él haga las cosas en su justicia. Porque de eso se trata. Muchas veces, cuando nosotros vamos ahí, nos hincamos ahí, nos arrodillamos y decimos, Señor, mira que te pongo este asunto, tú conoces cómo me han lastimado, mira lo que me han herido, mira lo que me han hecho, en tus manos la pongo y quiere que se levante y que salgan rayos y truenos y todo y deshaga al enemigo. No, pues así no es. ¿Pero que eso quiere? ¿O no es cierto? A ver, dígame, ¿no es cierto? Claro, hermanos. Lo que queremos de inmediato que Dios obre y que lo convierta en una estatua de sal y que todas las plagas de Egipto vengan sobre su vida. No, hermanos, no. Ahora mismo, es más, lo declaro, algunos no, me ha ofendido. No. Piensen, hermanos, ¿por qué no sucede este tipo de cosas? Cuando nosotros somos atacados injustamente, cuando sufrimos ese oprobio, ese dolor, ese menosprecio por esa gente, creo que de alguna manera todos hemos experimentado en mayor o menor grado. Todos esos ataques que hemos pasado, todos han sido por gente prejuiciosa, lleno de soberbia, todos esos tipos de ataques. Muchas veces, o con frecuencia, vamos a decir, cuando hablamos de prejuicios, normalmente pensamos que prejuicio solamente se refiere a asuntos raciales, culturales, de nación de origen. Sin embargo, cuando analizamos este asunto, todo prejuicio, ¿sabe por qué es? Resaltado por la soberbia. Y ahí viene todo. Y ahí origina todo. Cuando los soberbios atacan, sea para provocar, para herir, para ridiculizarte, ¿sabe qué? Esto no es otra cosa que una manifestación de la soberbia. No es otro asunto. No es otra manera. Entonces, hermanos, ¿cómo va a contestar la próxima vez que alguien me ofenda? ¿Va a dejar que salga el apellido y va a defenderse a usted mismo? ¿O se va a someter a la palabra de Dios? Y va a dejar que sea Dios quien tome el control de todas las cosas. Imagínese usted que un día usted está caminando por la macroplaza y viene una mujer ahí, sale ahí un grupo de gente y agarra, le da una bofetada a usted. ¡Esta me la va a pagar! O simplemente, ¿qué pasa? Tal vez lo confundió con otra persona. Si es hombre va a decir, tú que me sacaste la vuelta y oye, yo que ni te conozco. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a responder? No sabe por qué está actuando esa mujer. Tal vez lo está haciendo para distraerlo, para que otro venga y
le lleve la cartera. Porque hay todo tipo de técnicas, ¿verdad? Pudiera ser que esta mujer sufre de repente algún desequilibrio mental. Mi esposa me contaba de que tenía una tía que tenía cierto desequilibrio y que un día tenía de esposo a un doctor, otro día a un abogado y otro día pues al que vende taquitos en la esquina. Puede suceder, ¿no? Entonces, ¿cómo usted va a responder frente a esta agresión? Si usted, como varón, vamos a hablar a los varones, decide no devolverle el golpe, no tomar venganza, entonces podríamos decir que usted que está creciendo en su vida cristiana. Si ni siquiera abre la boca para defenderse, está muy bien. Usted está confiando este asunto en las manos de Dios, porque Dios está viendo. Si usted decidiera hacerlo así, pues felicitaciones. Pero aún felicitándole, el dolor en la mejilla todavía le sigue doliendo. ¿O no? Y cuando se acuerda que le está ardiendo y se ve el espejo rojito, dice, si yo le hubiera... No, pues, ¿decides o no decides? Mire que en este ejemplo no he determinado que el motivo que tuvo esta mujer era prejuicio, no sabemos. El punto es que las bofetadas mentales y emocionales duelen mucho más y por más tiempo que cualquier dolor físico. A eso es donde yo voy. Porque es la manera como nos tratan muchas veces afuera. ¿Cómo usted va a encarar este ataque de los soberbios? Aún después de haber puesto este asunto en las manos de Dios. Muchas veces usted ora y lo pone el asunto en las manos de Dios, pero todavía sigue el dolor, porque todavía siguen hablando, porque todavía siguen los comentarios, los rumores, los chismes, levantándose falsos. Y parece que no hay cuando se acabe. ¿O no es cierto? Claro, yo lo he pasado. ¿Qué hago? ¿Sigo orando? Sigo poniendo las cosas en las manos de Dios. Le estoy hablando de algo que yo paso, que he pasado, que lo he vivido. ¿Y sabe qué? ¿Qué paz que puedo sentir? Puedo dormir tranquilo. Pero estoy seguro que estas personas no pueden dormir tranquilos. David aprendió que tenía que depender de las manos de Dios, de su justicia, descansar en ese justo juicio de Él. El hombre por naturaleza no es justo. Dios es justo. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás yo hablaba sobre la justicia de Dios. Que Dios cuando dio la ley para que, por ejemplo, algunos, si alguien le cortaba la mano a alguien, pues a él tenía que cortarle también la mano. Estaban iguales uno a uno. Era la única manera de ser justo. Ahora no hay justicia. Yo pregunto, si a usted le roban su coche que recién se acaba de comprar, imagínense, ¿qué hacen con el ladrón? Ya lo vendió, ya lo despedazaron, lo vendieron así por partes. ¿Qué hacen cuando capturan al ladrón? ¿Le devuelven otro coche nuevo? No, lo meten a la cárcel. ¿Y eso soluciona su coche? ¿Soluciona? ¿Se dan cuenta que no es justo el sistema impuesto por el hombre? Pero Dios sí. Si te quitó algo, pues si te quitó una yunta de bueyes, una yunta de bueyes se tenía que devolver. ¿Ahí hay justicia o no hay justicia? Es que Dios solamente es justo, ¿se dan cuenta? El hombre no es justo. Por eso, ahora estoy haciendo esto para entender, hermanos, que es mejor confiar en la justicia de Dios. Claro. Otra vez me parece, escuché una noticia en el cual a un hombre le habían robado. Y él por defenderse agarró y lo golpeó y lo mató al ladrón. ¿Y sabe qué pasó con este hombre? Lo metieron a la cárcel por defenderse. ¿Hay justicia ahí? ¿Se da cuenta? El hombre es injusto. La justicia de hombres es injusto.
Y estoy haciendo todo esto para que todos podamos hoy comprender que la justicia de Dios es superior a la justicia del hombre. ¿Qué hacen los soberbios? El salmista dice que se desvían de tus mandamientos. El verbo en hebreo es shagat, que significa desviarse o cometer un error. Y es la misma palabra que el salmista usa en el versículo 10, cuando pide a Dios que no permita que Él se desvíe de sus mandamientos. Uno puede desviarse de los mandamientos de Dios de dos maneras, de dos formas. En primer lugar, uno puede hacerlo por ignorancia o debilidad. Y en este caso, no es que queramos nosotros desobedecer a Dios, pero llega un momento de crisis, a veces por ignorancia o por debilidad, como les decía, cedemos a una tentación, cedemos al pecado y nos desviamos de los mandatos divinos de Dios. Mas Dios en su misericordia, Él contempla esta situación y sabe esta situación, y Él provee la manera de que podamos obtener el perdón. Y eso viene desde Levítico, desde el Antiguo Testamento. Quisiera ir rápidamente a Levítico 4:13, fíjense, 13 al 14. Dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado, ese hubiera errado es la traducción del verbo shagag, del que estamos hablando. Es la misma palabra. Y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiere, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Dios tenía que dar la forma para que esta gente sea perdonada, no, pero su amor y su misericordia, fíjense, conociendo lo que iba a pasar, da la salida. Otro ejemplo, ahí en Números capítulo 15, versículos 22 al 29. Números 15, 22 al 29. Y cuando erraréis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas y ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona, versículo 27, pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. El que hiciere algo, ¿cómo? Por ignorancia. ¿Siguen entendiendo? Sin embargo, a veces nosotros, a veces el hombre peca adrede. Y esto ya es diferente. Cuando ya sabes que hay cosas que no tienes que hacer, y te haces el oxiso, te haces el loco, te haces el desentendido, estás pecando adrede. Y hay que tener mucho cuidado. Hay algunos que dicen, ¿saben que no puede estar disfrutando esos festivales de música del mundo? Pero si llega a ver acá, ¿cómo se llama este centro donde llegan todos los grupos? La feria, ¿cómo sabe? Imagínense. Pues
tiempos viejos, ¿verdad? Si saben, y saben que no tienen que ir, pero es que son los ídolos. No, me hacen recordar antaño todos mis tiempos, no. Una vecesita nada más. Es más, sé que algunos dejan de dar ofrendas para poder reunir dinero e irse, porque eso no cuesta un barato. Eso se está haciendo adrede. Cuando tienen las reuniones familiares y toman ahí ¿cómo se dice? Su michelada. ¿No cree? Claro que hay. No pasa nada. Está haciendo adrede. Que se hagan los locos ante los hombres es otra cosa, pero lo están haciendo adrede. Cuando saben que no tienen que participar en las fiestas de ídolos y se van porque es el bautizo de la hija de la comadre, a esas iglesias donde, ya saben, ya hemos estudiado sobre todo lo que son ídolos, son puros demonios, y está metiéndose ahí, lo está haciendo adrede, porque casi todos acá al recibir esa enseñanza y saben de qué se trata, está pecando adrede. Y podría seguir, pero creo que todos entienden a lo que me estoy refiriendo, lo que es pecar adrede. ¿O quieren que les siga mencionando? No, hasta ahí nomás, ¿verdad? Cuidado, hermanos, cuidado. Es decir, sabiendo lo que Dios manda, decidimos sin importarnos nada hacer caso omiso a la palabra de Dios. Es peligroso. Porque nos estamos nosotros entregando a cometer pecado deliberadamente. Es decir, solamente para satisfacción de nuestros deleites. La sensualidad. Eso es. Nuestro sentido. La Biblia afirma, hermanos, que esto de desviarse de los mandamientos de Dios con soberbia, porque eso es. Yo sé, pero me hago el loco, pero lo estás haciendo con soberbia, con arrogancia. Y para ello, al menos bajo la ley de Moisés no había perdón. Se lo voy a leer en Números capítulo 15, versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, es decir, todo el mundo, ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo. No te hagas el loco. Ahí está, será cortada. ¿Por qué sucede esto, hermanos? ¿Saben por qué? Leamos el siguiente versículo, el 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. ¿Quieres más? Estás despreciando a Dios Todopoderoso. Estás despreciando al Rey excelso, maravilloso, que mandó a su Hijo a morir en la cruz a favor de nuestros pecados. Estamos despreciando y diciendo, me interesa poco ese sacrificio. Cuidado, hermanos. Cuidado. Dios no tolera el desvío. Por eso es el título. Es el orgullo del corazón humano, hermanos, que nos lleva a menospreciar la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo ahí en Deuteronomio 1:43, cuando el pueblo de Israel se desanimó por el informe negativo de los 2 espías y fueron condenados a andar 40 años en el desierto. Hay mucha gente que tiene tiempo en las iglesias y siempre anda caminando en un desierto. No andan tranquilos, ni siquiera pueden dormir bien. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Por su orgullo, por su arrogancia, por no obedecer a la palabra de Dios. Hay otros que dicen, sí, yo sé que dice así, pero es que yo no me puedo someter a la palabra. Pues entonces, ¿a quién te vas a someter? Si no te sometes a la palabra de Dios, ¿a quién? Dígame a quién nos vamos a someter. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Esto no es un juego. El pueblo en su orgullo dice que decide atacar a los habitantes de la tierra, a pesar de que Dios les había prohibido hacerlo.
desobediencia. Actuaron con altivez, actuaron creyéndose ellos, y esta altivez es su ¿Y el resultado cuál fue? Una derrota total por parte de los amorreos. Y eso nos va a llevar, hermanos, cada vez que nosotros obramos con altivez, nos va a llevar a una derrota. Y hay gente que conozco que tiene muchos años en la iglesia, pero vive en derrota de una y otra vez. Tal vez sea que están actuando con altivez. Sería un buen momento para poder examinarse. Lamentablemente, y todos sabemos, que no fue la única vez que desobedecieron de esa manera. E incluso Nehemías confiesa que en reiteradas ocasiones los judíos habían sido soberbios. Ahí en Nehemías 9:16 dice, fueron soberbios y no escucharon tus mandamientos. Él está ahí reconociendo ese pecado. El problema de esas personas no es solo que se desvían de los mandamientos de Dios, sino que pecan contra Dios descaradamente. Si tú, joven, sabes que algo no le agrada a Dios, ¿qué haces ahí? O tú, hermano, o tu hermana, sabes que hay algo que a Dios no le agrada, ¿por qué continúas en lo mismo? Hermanos, un creyente puede ser culpable de esto a veces, porque es factible. Si no veamos, mire, esa petición de David, si no hubiera sido posible, entonces David no hubiera pedido esto. Miren David, ahí en Salmo 19:13, lo que él dice. Salmo 19:13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Cuídalo, está diciendo, cuídalo de las soberbias. Porque sabía que era factible. Que no se enseñoreen de mí, que no tomen dominio de mi vida. Entonces, dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque lo que pasa con el soberbio, se revela. Eso, hermanos, son cosas que tenemos que considerar. Si esto pasa con alguien que conoce las cosas de Dios, ¿cuánto más con los que no lo conocen? Imagínense, esta clase de pecado es una muestra de soberbia, es una muestra de orgullo del ser humano. Y así que hay muchos alrededor nuestro. Hay muchos. Se jactan en sí mismos, se burlan de Dios, se burlan de su palabra, se burlan de su pueblo, que son ustedes y yo. Y viven de eso. Sin embargo, quiero hacerles recordar que un día esa jactancia se va a acabar. Esa arrogancia y ese orgullo se va a acabar cuando Dios se levante a tratar con ellos. Por lo tanto, cuídate de no ser como ellos. Porque cuando Dios se levante, no hay nadie quien pueda impedir el trato de Dios. ¿Cuál es la reacción de Dios contra este tipo de personas? El salmista señala dos cosas. En primer lugar dice, reprendiste. Y esta palabra, reprendiste, es fuerte, hermanos. Muy fuerte. Para que tengan una idea, ese es el mismo término que se usó para describir la reacción de Jacob cuando escuchó el sueño de parte de su hijo José. ¿Recuerdan José el soñador? El que soñaba. Mire, ahí en Génesis 37:10 dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, ahí está, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Él no estaba diciendo eso, estaba diciendo lo que soñó, pero finalmente eso fue lo que pasó. Porque nadie puede. Pero miren la reprensión es fuerte. Imagínense, si esta reprensión de parte de Jacob hacia José se ve que es fuerte, estamos seguros que José se entristeció en gran manera por esa reprensión, a pesar que no tenía la culpa. Imagínense cuánto más cuando Dios reprende a aquel que se desvía. El resultado va a ser devastador. Dios no tolera el desvío. Miren lo que dice Salmo 9, versículos 5 y 6. Para que veamos los resultados. Que Dios no tolera el desvío. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Te quedaste sin familia, sin generación. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre.
Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. No se puede jugar con Dios. Algunos dicen, yo me siento mal y por eso que no voy a la iglesia. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Si te vas fuera, no creas que puedes burlarte de Dios, ya habiendo conocido la palabra de Dios. Si te vas afuera, no vas a encontrar una restauración. No hay posibilidades de ser restaurado allá afuera. Es mejor congregarte, porque a través de escuchar la palabra de Dios, Dios puede obrar en tu corazón. Dios puede hacer algo en tu vida y en su misericordia puede extender su perdón. No afuera. No afuera. Es decir, no hay espacio para titubear en nuestra vida cristiana. Cuando alguien ya no quiere las cosas de Dios, está, ¿qué? Orgulloso, soberbio. No, es que la hermana Ana no me saludó. Pero la hermana de repente se encuentra enferma. ¿Sí me entienden, hermano? Por ridiculeces como esas. No voy a... ¿Por qué dicen eso? Por la soberbia. ¿Se dan cuenta que hay soberbia? ¿Cuántos entienden eso? Hay soberbia. No, yo no voy hasta que me visiten. ¿Qué cosa hay? ¿Se dan cuenta que hay soberbia? ¿Entienden o no entienden eso, hermano? ¿Se dan cuenta cómo la soberbia esta que está ahí? No es que sean, no, pobrecitos los hermanitos, hay que visitarlos. Lo visitas una vez, dos, ya pues ya tienen costumbre, ¿no? O sea, tienen que hacer servicio en su casa, ¿no? Fíjense, la persona que nació de nuevo vive con un corazón agradecido. No necesita que lo estén llamando, que lo estén invitando. Viene a la casa de Dios porque es su pasión escuchar la palabra de Él. No puede vivir sin ese alimento. Tal vez un día se quede en la casa porque está enfermo. Eso es natural, somos así todavía. Nuestro cuerpo no se ha glorificado y podemos estar enfermos. Pero no nos vamos a quedar con la soberbia de nuestro corazón. Hermano, Dios no le agrada, no tolera el desvío. Cuando tú conoces su palabra, es mejor estar aquí en su casa, porque es más factible de ser perdonado que estar afuera, porque afuera no estás ministrado por la palabra. El salmista describe esta reacción divina de la siguiente manera. En el Salmo 119, 118. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Fíjense, ¿sabe lo que es hollar? ¿Sí sabe, hermano? Hollar. Es tremenda esa palabra. A todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Se creyeron astutos, se creyeron más listos que Dios. Falso. Ahí está. ¿Lo están leyendo o no? ¿Van conmigo, hermanos? ¿Sí lo están leyendo? Aunque sea en su celular, ¿eh? Como escorias quisiste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Dios reprende al que se desvía de sus mandamientos de tres maneras. Número 1, por medio de las escrituras. Llama a exhortación a aquellos que se desvían. Y Dios hace este llamado, los confronta, hace una denuncia contra el pecado. Es la primera manera. Y la segunda manera es por medio de la conciencia, que no lo deja tranquilo. Ahí es una reprensión interna. No te deja tranquilo, no te deja tranquilo y no te deja tranquilo. Es una reprensión de parte de Dios que está a través de la conciencia. Y en tercer lugar, por medio de la disciplina, por medio de situaciones adversas. No, mire que hermano, estoy sin trabajo, ore por mí. Oramos por ti, Dios te da trabajo y te olvidas de mí. Cuidado. Cuidado, hermanos. No podemos desviarnos. No lo podemos hacer. Mientras tengamos vida, tenemos la gran oportunidad de responder a la reprensión de Dios de la manera que nos esté llamando. Es mejor atender a esa reprensión. Es de sabios reconocer que hemos fallado y decirle: Señor, reconozco que te ofendí al desviarme, pero quiero regresar cual hijo pródigo a ser reconocido como hijo amado en tu casa.
tienes vida, aún es el momento de poder regresar. ¿De qué te sirve tener tanto trabajo? ¿De qué te sirve tener horas extras? Si tu alma no estás, si se quiere, es como el pavo, que lo vas engordando para la vida, lo estás engordando para el infierno. ¿De qué te sirve? No te vas a llevar nada de eso. ¿De qué te sirve obtener toda la fama, de estar bien con todos los amigos del montón, de toda la bola? Y cuando tú estás camino al infierno, y que si hoy murieras, allá vas a estar. Si estamos nosotros entendiendo esto, tenemos que ser honestos. La destrucción de Egipto, recuerdan, es un testimonio, hermanos, elocuente del peligro de resistir a la reprensión de Dios, tal como lo hizo Faraón. Se quiso, no, es que yo soy Faraón y mis charrones truenan. Se creyó lo último y se creyó que podía pelear contra Dios. Y Dios dándole oportunidad y dándole otra y dándole otra. Y fíjense cómo terminó, devastado. Quiero decirte algo. Una vez, y espero que lo consideres todo lo que estamos hablando. Y no puedes decir, lo escogió porque hoy llegué a la iglesia. No, usted sabe, estamos haciendo versículos consecutivos. O sea, nadie podrá aquí hoy día decir, lo dice por mí. Porque gracias a Dios que no somos, ni escogemos los temas conforme vamos a la gente. Ya saben, el anterior fue el 20, pues sigue el 21, luego seguirá el 22 y el 23. O sea, eso nos libra de todas estas cosas. Estudio sistemático. Una vez que pasemos esta vida, la reprensión de Dios, ¿sabes cuándo se va a hacer? En el juicio final. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tú decides, ¿dónde quieres ser reprendido? ¿Ahora? ¿O en el juicio final? Porque en el juicio final, el único destino es el infierno. La segunda forma de la reacción de Dios es esa maldición, si se quiere. Dicen los malditos. Aunque Dios es grande en misericordia, también es firme con los que se oponen a su palabra. O sea, no se olvide eso. Porque a veces exaltamos un atributo de Dios nada más. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Claro, todos estamos de acuerdo que Dios es amor, ¿o no? ¿Cuántos están de acuerdo? Yo estoy seguro que Dios es amor. La palabra dice, pero también Dios es justo. Y como Él es justo, siempre hay un equilibrio entre todos sus atributos. No podemos exaltar un solo atributo y el otro que esté por los suelos. No, todos los atributos de Dios están ahí. Veamos Deuteronomio 17, 12 y 13. Y el hombre que procediere con soberbia, esto no es para mí, ya me cansé de estar mucho tiempo aquí en la iglesia. Soberbia. No obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal, ¿qué pasa? ¿Encontraron? El tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. ¿Más claro que eso? Imagínense. Algo más claro que eso, hermanos. Podemos nosotros entonces apreciar cómo Dios está ordenando la pena de muerte para aquellos que pecaron de esta manera. ¿Qué advertencia es para nosotros, hermanos? Esta es la maldición del cual el salmista está hablando. Los soberbios son los malditos porque están bajo el juicio de Dios por su pecaminosidad. Este fue el término que se usó con tremenda solemnidad cuando los levitas, en representación de Dios, pronunciaron maldición sobre aquellas personas que desobedecieron los mandatos divinos. Quisiera que me permitan leerlo, hermanos, porque es lo que de esto está hablando. Deuteronomio 27, 14 al 26, está un poco largo, pero vale bien la pena leerlo. Y hablaron los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén.
Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. El que le robara a su prójimo, transará. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuando descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hijo de padre o hijo de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, perdón, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. El que no quiere ser obediente, pues, y dirá todo el pueblo, amén. Todos los desobedientes de la palabra de Dios están bajo maldición. Por lo tanto, podemos concluir que la humildad en la persona es de un gran valor espiritual. Es lo que nos lleva a postrarnos ante Dios y reconocer su autoridad sobre nuestras vidas. Quizá lo que Dios nos mande sea difícil. Quizá vaya en contra de lo que nosotros queremos hacer. Sin embargo, cuando tenemos un corazón humilde ante Dios, aprenderemos a someternos a su palabra. Ese es el camino a la bendición, hermanos. Es el camino a la vida eterna. Por eso que David afirma: Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios no puede tolerar a los soberbios, en Proverbios 16. Porque el orgullo es la madre de todo pecado y de toda rebeldía en contra de Dios. Cuando Herodes se enorgulleció, Dios lo castigó de una muerte repentina y terrible, lo vemos en el libro de los Hechos. En Santiago dice con justa razón: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay que reconocer en qué área de nuestra vida estamos fallando. Tal vez en algo nos estamos desviando. Y yo anhelo que Dios pueda concedernos la gracia para hacerlos. Concedernos la vida y que su Espíritu Santo pueda redarguir los corazones de tal manera que podamos nosotros anclarnos firme a la roca que es Cristo Jesús. Y no desviarnos de sus mandamientos, porque trae consecuencias. Si hasta el momento no ha llegado, es que tal vez Dios está hablando o te está reprendiendo por la palabra. Tal vez te está reprendiendo, ¿por qué les dije? Por tu conciencia. Pero si no haces caso, va a llegar la reprensión. Si eres hijo de Dios, sobre todo, va a llegar y te va a llover como fuego. Yo espero en Dios que tú entiendas que Dios no tolera el desvío.